Bueno, veamos ahora el último bloque de vocabulario de esta unidad dentro de Theory and Resources y que es el vocabulario sobre jobs, sobre los trabajos, ¿vale? Cuidado, una cosa es el verbo work, trabajar, y otra cosa son jobs. Jobs son las profesiones, los trabajos en concreto, ¿vale? Entonces pulso aquí y bueno, como es habitual en el vocabulario, el primer enlace nos lleva a la ficha. eh, Nos lleva, como digo, a la ficha donde viene el vocabulario y luego tenéis diferentes enlaces para practicar, ejercicio para practicar este vocabulario. Aprovecho para decir que lo que ha quedado, entre comillas, un poco peor del examen de inglés, claro, es precisamente el vocabulario. Así que quizá pues para próximas convocatorias echad un vistazo a eso también, ¿vale? Porque, a ver, en general no están mal, no están, la verdad es que no están nada mal los exámenes, sobre todo los de inglés, pero ya digo, la parte de esas tres partes en las que se dividía el examen, gramática, vocabulario y las llamadas skills, la parte floja, entre comillas, era la de vocabulario, ¿vale? Bueno, pulsamos aquí y ampliamos y ya tenemos la ficha, como digo, de jobs. Jobs, insisto, profesiones, trabajos, empleos, como queramos llamar, ¿vale? Aquí tenemos un listado, no es ni mucho ni poco, está bien, suficiente. Eso sí, como veis, todos están en singular porque todos llevan delante el artículo am, si empieza por vocal, o a, si empieza por consonante, la palabra que le sigue. Pues bien, una regla muy importante, y luego la mencionan otra vez abajo, pero ya la digo, una regla muy importante a la hora de utilizar las profesiones, los nombres de profesiones en singular dentro de una oración, es que siempre tienen que ir precedida por el artículo an o a. Cuando yo en una frase hablo de una profesión en singular, siempre tiene que llevar el artículo an o a. Insisto en ello porque en castellano no ocurre, ¿no? Si me preguntan, ¿cuál es tu profesión? What do you do? What's your job? Digo, I'm a teacher. En cambio, en español diríamos, oye, ¿en qué trabajas? ¿O a qué te dedicas? Soy profesor. ¿Podría decir si soy un profesor? Sí, pero el uso, el habitual, es soy profesor, ¿vale? En cambio, en inglés siempre hay que poner I'm a teacher, I'm a builder, I'm an architect, I'm a dentist, whatever, ¿vale? Cuidado con eso. Bueno, ¿qué profesiones tenemos aquí? Ay, perdón. Eh, empezamos con an accountant, con esa doble C, que es un contable. An actor, esta habla por sí mismo. An administrator, pues también, ¿no? Un administrador en el sentido de alguien que tiene cierta ah, capacidad de dirección sobre pues, una tienda, una sección de una empresa, etcétera. An architect, arquitecto. A builder, un albañil, un obrero un obrero, un peón de la construcción. A chef, que es un cocinero pero profesional, ¿no? Que diremos aquí también a chef. A cleaner, limpiador. Dentist, dentista, claro. Engineer, un ingeniero, ¿no? Y ya depende de qué tipo de ingeniero estamos hablando y demás, pues ya ahí vendría, ¿no? Ahí se aclararía de alguna manera. Factory worker es un operario de fábrica, ¿no? Un trabajador en una fábrica. Flight attendant es lo que ahora llaman TCP, que antes era pues azafata o azafato o asistente de vuelo, pero que ya no, sino que se denomina ahora con unas siglas que son TCP. Ahora mismo no recuerdo exactamente en qué corresponden esas siglas, pero es así. A footballer, un jugador de fútbol. A guide, un guía, realmente un guía turístico. A hairdresser es un peluquero. Fijaos que es curioso porque si lo tradujéramos literalmente sería quien viste el pelo. que es lo que- Así es como se traduce literalmente hairdresser. A journalist, un periodista. A lawyer, el genérico para hablar de abogado. A manager, que es también es un directivo o alguien también que se encuentra o que tiene capacidad de dirección. Por ejemplo, bank manager, quien dirige una oficina del banco, ¿no? O a shop manager, pues el dependiente que también organiza la tienda, ¿no?
a model, modelo, a musician, un músico, a nurse, enfermero o enfermera, a pilot, un piloto que puede ser de avión, puede ser de coche deportivo. Vale, llegamos al punto de la policía. A ver, police solo, la palabra police, se refiere al cuerpo de policía. No se refiere a policía en concreto, sino al cuerpo de policía, la entidad, la institución, mejor dicho. Si yo quiero hablar de un policía, tengo dos opciones. Una es a police officer, y aunque literalmente se tradujera por oficial, es un agente de policía, ¿vale? O bien a policeman o a policewoman, si quiero especificar si se trata de hombre o mujer, ¿vale? Cualquiera de esas opciones es válida. Police officer, en general, para hombre, mujer y tal. A policeman o a policewoman, agente masculino o agente femenino, ¿vale? A receptionist, un recepcionista. A shop assistant or a sales assistant sería el dependiente de una tienda. Shop, tienda, sales son ventas o a veces también rebajas. Por lo tanto, shop assistant, a sales assistant, como digo, un dependiente. Soldier, soldado. Taxi driver, pues un taxista. Teacher, moi, un profesor. Vet es veterinario. Vet es una forma corta porque en realidad la palabra es veterinarian, pero realmente nadie dice en inglés veterinarian, sino que se habla de vet. ¿Ok? Incluso, pues si tenéis hijos de cuatro patas en casa y demás, y habéis ido, lógicamente, habéis tenido que ir, como todos, a los que estamos en esa situación, a un veterinario, hay clínicas, ¿no? Que se llaman no sé qué, vets o vet, no sé cuál. Es decir, que ese vet también se ha popularizado aquí en España, ¿no? Más que para llamar al veterinario, que nosotros sí lo llamamos así, para a lo mejor nombres de clínicas, de productos, etcétera. Y por último, a waiter, camarero, él, a waitress, camarera, ella, ¿vale? Hay veces, aunque esto está muy ya en desuso, que hay sustantivos que para marcar que se refieren a una mujer, una chica, utiliza la terminación en ese sustantivo EWS, waiter, waitress. Pero insisto, esto ya está un poco en desuso, ¿no? Sabes que el inglés, concretamente a través de las universidades estadounidenses, fue pionero en esto de, o fue el que comenzó, digamos, toda esta historia del lenguaje políticamente correcto, lenguaje inclusivo, etcétera, etcétera. Porque ya sabéis que en el caso del inglés no hay género gramatical, como en castellano, ¿no? Que tengo chico, chica, camarero, camarera, etcétera. En inglés no existe eso. Entonces, a partir de ahí, pues, o sea, tomaron como referencia y utilizaron a su favor esa característica del idioma para un poco explorar y hablar de esa faceta del lenguaje. Bueno, ¿qué más podemos comentar? Bueno, lo que hemos dicho del artículo indeterminado. Bueno, puesto que en esta misma clase de hoy también hemos estado hablando de las question words, y hemos dicho que según fuéramos avanzando en las unidades, haríamos de question words nuevas. Aquí no hay exactamente una question word, pero sí una pregunta. Concretamente, dos opciones para preguntar por la profesión, por el trabajo de alguien. Una tiene mucha lógica, quiero decir lógica porque, bueno, se entiende que pregunto por trabajo porque es what is o what's your job, que literalmente es cuál es tu profesión. Es decir, que claramente si yo utilizo el what is your job o what's your job, estaríamos preguntando por la profesión, claro. En cambio, la otra opción, que significa exactamente lo mismo, en la que no hay diferencia ninguna ni de contexto ni de situación, es what do you do, que traduciríamos, si lo traducimos literalmente, por qué haces. Pero en realidad, ese what do you do, insisto, es como what's your job, es a qué te dedicas, cuál es tu profesión, cuál es tu trabajo, en qué trabajas. Bueno, en cualquier caso, preguntar por la profesión. What do you do o what's your job? Cualquiera de las dos, vuelvo a insistir, es válida. Bueno, luego hay diferentes formas para responder esta pregunta de a qué te dedicas, cuál es tu trabajo. Digamos, la más común, la que siempre se nos viene primero a la cabeza, es, lógicamente, responder con la profesión. What do you do? I'm an engineer. ¿Veis? El artículo, en el uso de, puesto que hablo de la profesión en singular, utilizo el artículo en ya en la frase.
¿Cuál es tu trabajo? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu profesión? Soy ingeniero, ¿vale? So, what do you do? I'm an engineer. What do you do? I'm a teacher. O igual que se os preguntan a vosotros. Puede ser también que ese what do you do o ese what's your job lo respondamos con una frase, pero en la que indiquemos para quién trabajamos e incluso también dónde trabajamos, más o menos. Es decir, para la empresa o la institución o la entidad para lo que trabaje. Por ejemplo, so what's your job? Yo diría, I work for. Trabajo para. Esa es una de las opciones. Work for. I work for a food company. ¿En qué trabajas? Perdón. Trabajo para una empresa de alimentos. O, what do you do? I work in IKEA. Entendiendo ese work in, literalmente decir el lugar físico donde trabajas o de forma figurada la empresa para la que estás trabajando, ¿vale? I work for o I work in. También esta pregunta, estas preguntas, what do you do, what's your job, también se pueden responder si tu condición es la de estudiante, porque al fin y al cabo, estudiante, tanto lo combines con algo más o no, es una profesión en sí misma. En ese caso yo puedo decir, pues soy estudiante, ¿no? What do you do? I'm a student. O responder también en qué nivel o dónde estoy estudiando o qué estoy estudiando. Por ejemplo, what's your job? I'm at university o I'm at school, por ejemplo, ¿no? En ese caso sería dónde estás estudiando, a la vez estás diciendo cuál es tu nivel de estudio, ¿vale? El nivel en el que estás estudiando. Cualquiera de las dos opciones es válida. Y por último, pues dos situaciones extremas en el sentido de que se encuentran en los extremos opuestos, ¿no? Que es la jubilación y el paro. Bueno, si yo quiero decir que estoy jubilado, what do you do? O what's your job? I'm retired, como retirado. I'm retired. Y cuando nos encontramos en esa situación del desempleo, hay diferentes maneras, ¿no? Alguna con, digamos, un registro más informal o más formal o con expresiones. Vale, nosotros vamos a quedarnos, yo voy a pedir que os quedéis con un adjetivo para hacerlo un poco más sencillo, que es unemployed, ¿no? What's your job? I'm unemployed. No tengo trabajo, estoy desempleado, estoy en paro, ¿vale? I'm retired, I'm unemployed. Decía que están los extremos porque son las dos situaciones en las que no se trabaja. Por eso son esos dos extremos, claro, una positiva y otra negativa. Una no negativa y otra que sí es negativa. ¿Vale? Bueno, y hasta aquí hablaríamos de, como digo, de las profesiones, de su vocabulario, de las preguntas. Volviendo al aula virtual, pues ya digo, ¿no? Recordaros lo de que existen esa, eh, esos otros enlaces para practicar. Bueno, pues sin nada más, dejamos aquí la grabación.